Buenas noches, estimados televidentes. Empezamos hoy el cuarto programa de disenso sobre filosofía y metapolítica. En este programa no vamos a tener invitados porque los mecanismos de programación así lo indican, de modo tal que nos vamos a ocupar nosotros de hacerlo lo más llevadero posible, explicando en este caso el despliegue o desarrollo del pensamiento americano. ¿Por qué? Para que por lo menos si se ve en otros lados se sepa qué es lo que hemos hecho nosotros y para nosotros mismos saber qué es cómo se desarrolló el pensamiento americano. Existe un historiador español que se llama José Luis Abellán, que es de lo más publicitado en el mundo hispanoamericano, en tanto que historiador de las ideas. Tiene un libro que se llama Antología del Pensamiento en Lengua Española, otro libro, La Idea de América, que son los libros que nosotros nos vamos a apoyar para mostrar qué es lo que dice este hombre. Él sostiene una tesis fundamental, y que dice así: el pensamiento hispanoamericano, es decir, todo el pensamiento que se expresa en castellano y en portugués en América, es liberal y antiimperialista. Este es el sallo que nos coloca el pensamiento universitario. Nosotros tenemos un pensamiento liberal y antiimperialista. Bueno, la exposición mía va a ir en contra de esta versión. Yo digo que no es del todo así. Hablando, para que ustedes se entretengan, hablando en criollo, es como cuando está el paisano en el campo y viene el dueño del campo, el puestero, y le dice: ¿qué tal? ¿Cómo anda Cipriano? Bien. ¿Y su familia cómo está? Bien, bien. ¿Y su hija? Y ahí está, medio embarazada. Bueno, Abellán está medio embarazado, porque es cierto, el pensamiento americano es antiimperialista desde el principio, pero no es liberal. Abellán se equivocó, y esto es lo que vamos a tratar de mostrar. América toma un camino distinto al resto de Occidente a partir del siglo XVI, toma un camino distinto. Será porque lo que llega de Europa a América es España, llega una versión bajo medieval de lo que es el hombre, el mundo y sus problemas. En América llega el pensamiento de lo que se llamó la segunda escolástica. Este es el pensamiento que llega a América. Un pensamiento poderosísimo. Por supuesto que cuando en filosofía se habla de escolástica, siempre la escolástica tiene una capiti diminutio, en el sentido de una cabeza disminuida, en el sentido que escolástico no tiene mucho valor, escolástico viene de escuela, escolástico es algo que no tiene peso, que no tiene vigencia, etcétera, etcétera. Nadie quiere ser escolástico, en fin, yo no lo soy escolástico. Pero lo que no se puede es no se puede ignorar el pensamiento de la escolástica. ¿Y por qué no se puede ignorar? Porque es el pensamiento que forma parte de lo que se llama la filosofía perenne. No se puede ignorar, por lo menos los estudiantes de filosofía no lo pueden ignorar, lo tendrían que estudiar, porque entonces ahí comienzan a entender cuáles son las nociones de acto, de potencia, de sustancia, accidente, de tiempo, de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera.
por lo menos para saber tener un lenguaje común. Después entrarán en discusión esas propias categorías. Ahí acá en América se desarrolló durante los siglos XVI, XVII y gran parte del XVIII, se desarrolló el pensamiento de la filosofía escolástica. Y así hemos tenido pensadores interesantísimos, por ejemplo, Alonso de la Veracruz en México, en Chile, lo que hoy es Chile, Alonso Briceño, en Brasil, lo que es hoy Brasil, Tomás Antonio Gonzaga, en Perú, Peralta de Barnuevo, en lo que es Ecuador, Francisco de Espejo, en Colombia, Juan Antonio Varillas, en lo que hoy es Argentina, Luis de Tejeda y José Antonio de San Alberto. Es decir, nos encontramos con que esta gente había desarrollado un gran pensamiento. Ciertamente que formados en la escolástica, pero pensaron sobre la realidad americana. Sobre esto no hay estadísticas, obviamente, sobre el siglo XVI, XVII, el siglo XVIII, prácticamente no hay estadísticas, hay archivos, muchos. Y en América hubo pensadores durante esos 3 siglos. Es decir, en América no hay estadísticas para hablar de estos 3 siglos. Pero no obstante podemos hacer un cálculo. Yo hice un cálculo aproximado. Es decir, hay un trabajo de un profesor argentino que vamos a entrevistar acá, que se llama Alberto Caturelli, profesor mayor ya, que hizo un trabajo muy interesante sobre la filosofía en la Argentina, un trabajo de aproximadamente 1500 páginas. Le llevó toda la vida a trabajar en eso. Y entonces él destaca en la Argentina, en ese periodo, alrededor de unos 50 pensadores, como los que yo le nombré, Fray de San Alberto, por ejemplo, o Tejada, acá en Argentina. 50 pensadores destaca él durante estos 3 siglos, XVI, XVII y XVIII. Ahora, habiendo 4 virreinatos, más Brasil, si 50 se destacaron acá, con 4 virreinatos, ustedes calculen que habrá habido aproximadamente en esos 3 siglos unos 200 pensadores. Bueno, de esto se sabe muy poco. De esto se sabe muy poco. No obstante, de los que se han hecho trabajos o sobre los cuales se han hecho trabajos, hay pensadores muy originales, como el que le nombré, Fray de San Alberto, o Peramás, por ejemplo, en Argentina, que hace un trabajo muy interesante sobre el tema de la relación de la comunidad social con la comunidad política, en orden a, por ejemplo, las 4 causas en Aristóteles, etcétera, etcétera, sí, con una metodología escolástica y un cuerpo doctrinario escolástico, pero es algo digno de leerse y valioso. Ahora bien, esta tesis de Avellán, que dice que el pensamiento hispanoamericano es liberal y antiimperialista, es cierto. Hay una parte que es cierta, la parte que está medio embarazada, como decía él, está medio embarazado. ¿Cuál es? Que durante el siglo XIX, porque todos estos historiadores hacen comenzar la filosofía en América, o el pensamiento filosófico en América, a partir de la independencia de nuestras naciones respecto a España, a partir de 1800. De modo tal que ellos no tienen en cuenta estos 3 siglos anteriores, no se tienen en cuenta. No obstante lo cual, ha habido en todos nuestros países, ha habido pensadores, por ejemplo, a partir de 1740,
se destaca toda la influencia de Descartes y todos los trabajos que se hacen sobre el tema del racionalismo. Hay cartesianos, bueno, pero todo eso es echado al pozo de la nada. Los que estudian las ideas filosóficas en Hispanoamérica lo hacen en el 99% de los casos a partir del principio del siglo XIX. Y ahí sí tienen razón, porque la mayoría de los pensadores del siglo XIX son liberales, salvo dos casos, que están uno al final del siglo XIX, que es Martí, José Martí. Me dirán, no es un filósofo. Bueno, nosotros estamos hablando de filósofos y pensadores, no es propiamente un filósofo. Y el otro es el segundo Alberdi, Juan Bautista Alberdi. Hay un primer Alberdi liberal y hay un segundo Alberdi que tiene una clara conciencia de pertenencia americana. En el fragmento a la filosofía del derecho, es Alberdi que inaugura la metodología americana para pensar filosofía. Y dice, nosotros no tenemos que imitar a Europa, sino que tenemos que pensar a partir de nuestras necesidades. Es decir, la idea de necesidad es la que crea el pensamiento genuinamente americano. Todo este siglo XIX se dan en todos estos países hispanoamericanos tres grandes corrientes de pensamiento. En la época de la independencia se da la Ilustración. ¿Por qué? Porque viene toda la influencia francesa. En el caso de Argentina, Belgrano, Rivadavia, Moreno, son todos ilustrados. ¿Qué quiere decir el pensamiento ilustrado? El pensamiento ilustrado, ¿en qué se caracteriza? Se caracteriza en pensar o sostener que son más valiosas las ideas que la realidad. Esto se vio en medidas prácticas. Por ejemplo, el gobierno de Rivadavia hizo iluminar las 14 primeras cuadras desde la Plaza de Mayo al modo parisino, y en la plaza número 15 los perros cimarrones se comían a los viandantes, a los caminantes, los mataban. Había jaurías de perros cimarrones, de modo tal que hay una desintonía entre lo que es la realidad y lo que el ilustrado, el iluminista, piensa que tiene que ser la realidad. La segunda corriente que se desarrolla en América es lo que es el romanticismo, que es alrededor de 1850. En nuestro país se desarrolló en torno a la generación del 37, que se llama generación del 37. Este romanticismo es el movimiento filosófico e ideológico que va a sostener las historias nacionales como fundamento de su pensamiento. Las historias nacionales, las vivencias de los pueblos, es algo que obviamente toda una influencia europea, recibimos toda una influencia europea del romanticismo europeo, pero va a ser el primer movimiento que va a intentar poner algunos de los rasgos nuestros dentro de la meditación filosófica. Vamos a hacer ahora una pausa y después seguimos con el tercer movimiento. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. La tercera corriente de pensamiento que se desarrolla en el siglo XIX es el positivismo, que se desarrolla a partir de los años 1880. Esta generación del positivismo, que coincide prácticamente en todos nuestros países, es la generación que construye el Estado-nación moderno que vivimos nosotros. Este Estado de la Argentina es construida por la generación de 1880. En el caso de Brasil es significativo la influencia del positivismo, porque Brasil se construye, ustedes saben que Brasil no tuvo luchas por la independencia, sino que ha sido una concesión de los reyes, en fin, no corrió sangre en Brasil. Y entonces el lema, cómo será la influencia de esta corriente, cómo habrá sido en esa época, que el lema de la bandera de Brasil es orden y progreso, que es el lema de Augusto Comte, que es el filósofo del positivismo. Dentro del positivismo, en la generación del 80 nuestro, está Ramos Mejía, Bunge, Cané, etcétera, etcétera. Y también comienza a darse, o comienza a vislumbrarse, un pensamiento diferente al positivismo, ya hombres preocupados por la realidad americana. Estos hombres, destacamos en Argentina, en mi criterio son dos o tres, por ejemplo, Ernesto Quesada, que es un hombre de la generación del 96, Juan Agustín García, mismo Joaquín B. González, que fue vicepresidente de la República, tiene un libro hermoso, se llama La Tradición Nacional, un libro no leído. Después tenemos el caso en Colombia de un extraordinario humanista que fue presidente de la República, don Miguel Antonio Caro. Don Miguel Antonio Caro fue el primer traductor en verso de la Eneida que se hace en castellano. Esto se hizo en América, antes que en España. Son cosas poco conocidas, ¿no? De modo tal que vemos cómo comienza a aparecer todo un pensamiento mucho más pegado a nosotros y nuestros temas. Ahora, ¿qué pasa? Se produce a finales del siglo XIX algo que Abellán no tiene en cuenta, que es la guerra hispano-norteamericana. La guerra hispano-norteamericana conmueve la inteligencia americana, la conmueve hasta el tuétano. En Argentina después va a ser presidente Roque Sáenz Peña, es fulminante respecto de la intervención norteamericana. Todo eso va a producir ¿qué? Va a producir el surgimiento, a partir de 1900, de un pensamiento americano que no imita a Europa. Ese pensamiento americano no será como los filósofos europeos, pero ese pensamiento americano es un pensamiento que comienza a mostrar rasgos de originalidad. Pero no la originalidad por la originalidad, ¿no? Sino que va a mostrar rasgos de preocupación por lo propio, por la identidad, por lo que somos, el sentido en el mundo. Y también va a provocar, obviamente, es un pensamiento antiimperialista, porque el antiimperialismo del pensamiento hispanoamericano en gran parte está fundado en la experiencia de la guerra de 1898. Tema que generalmente no se habla, ni en las universidades,
ni en los programas culturosos de los canales de aire, por lo menos acá, en nuestro medio. Vargas Vila, por ejemplo, el colombiano Vargas Vila, en 1902 va a Estados Unidos y escribe Entre los bárbaros. Rubén Darío escribe Estos son bárbaros. Rodó escribe el Ariel, ¿no? Estos son Calibán. En Argentina se destacan en esa generación Lugones, se destaca Ricardo Rojas, Manuel Gálvez, Manuel Ugarte, que es el primer americanista genuino que recorre todos los países, es el primero que está convencido de que nosotros tenemos un pensamiento un pensamiento, o por lo menos que lo tenemos que tener. Estos son algunos de estos pensadores. Pero no solo eso, también esto se da en otros países. Por ejemplo, los fundadores del Ateneo de la Juventud en 1909 en México, Vasconcelos con La raza cósmica, Enrique Sureña, Alfonso Reyes, está el cubano Lezama Lima, La expresión americana, en Perú Sancho Chocano, Víctor Andrés Belaúnde, Meditaciones peruanas, Peruanidad, Francisco García Calderón, el autor de Creación de un continente, Mariátegui, 7 ensayos es el primer marxista criollo, el boliviano Fran Tamayo en 1910, con Creación de la pedagogía nacional. En Brasil se destacan en la generación que orilla el 10, Euclides da Cunha, Contrastes y confrontaciones, Casa Grande o Senzala, Pereira da Gracia Arana, Estética da Vida, el colombiano Carlos Arturo Torres, Ídola Fori, el ecuatoriano Gonzalo Sandumbide, Vicisitudes del descastamiento, el salvadoreño Alberto Maferrer, Serie de Patria, el venezolano Rufino Blanco Fombona, Evolución política y social de Hispanoamérica. Es decir, todos estos pensadores y otros más, yo les nombro así al pasar, estos comienzan, porque se produce ese choque, el hecho bélico como generación de pensamiento crítico. Esto es lo que no se tiene generalmente en cuenta en los ámbitos unidos. El hecho bélico, la guerra, como generador de pensamiento crítico. La guerra creó conciencia antiimperialista en América y Filipinas, porque en Filipinas, ¿quién se destacó? Se destacó el patriota tagalo José Rizal, que fue fusilado 2 años antes, cuando escribe un libro hermosísimo, No li me tangere, no me toques. Escribe, por supuesto, que en castellano. Y en España misma da origen esta guerra a la generación del 98, a hombres como Maestu, Unamuno, Machado, Azorín, es decir, hombres que tienen clara conciencia del manejo del imperialismo. De modo tal que a ojo de buen cubero nosotros encontramos una veintena de pensadores nacionales que conforman la generación del centenario y que se encuentran en plena gestión cultural alrededor de 1925, y de los cuales ninguno es liberal, ni nada que se le parezca. Sí encarnan algo, una reacción a 2 puntas, contra la injerencia de Estados Unidos en la América española y contra el positivismo que viene de la generación del 80. A esta generación del centenario hay que sumar específicamente desde Argentina 5 filósofos, formalmente filósofos.
5. Saúl Taborda, Democracia en América, 1918. Y la crisis espiritual del ideario argentino, del 33. Alberto Rugget, El alma nacional y la jerarquía del ser y la eternidad. Alejandro Korn, La libertad creadora, 1922. Juan Beterán, El problema de nuestra cultura, 1922. Coriolano Alberini, Escritos de ética, entre 1908 y 1925. Como vemos, este hecho, el hecho bélico, hace surgir esta conciencia de identidad. Acá tendríamos que hacer una digresión porque es importante hacerla, porque si no nos venden pescado por liebre, y este programa no sé cuántos lo verán, pero por lo menos que se sepa. Y quiero hablar de un tema que lo titulo El mito de Ortega y su influencia en Iberoamérica. Este mito tiene su partida de nacimiento con la llegada de José Gaos a México en 1939, al final de la Guerra Civil. Discípulo de Ortega en España, convence a su vez a sus discípulos, por ejemplo, lo convence a Leopoldo Sea, que es un americanista, un hombre que se ha ocupado de pensar también el tema de América, y a su vez, después de Gaos, viene Julián Marías, que nosotros acá lo hemos recibido enormidad de veces, que vino siempre a hablar sobre Ortega y etcétera, etcétera. Recuerdo que estábamos nosotros en la Facultad de Filosofía cursando, y venía Marías, ya eran los últimos años, allá por 1968, 1970, y nosotros le decíamos, ahí viene la viuda de Ortega, ¿no? Porque toda su vida estuvo girando alrededor del pensamiento de Ortega y Gasset. Y después viene Avellán, que nos cuenta la historia de Ortega también, allá por los años 80. Y después, en los años 90 y pico, hay un profesor también español, José Luis Gómez Martínez, que está en Estados Unidos, que tiene un trabajo muy interesante sobre pensadores iberoamericanos, un repertorio de pensadores iberoamericanos, por supuesto que nos ha puesto a nosotros le agradecemos, tiene todas sus reservas mentales que puede tener, pero él también se suma al mito de Ortega. Así que tenemos la avenida de Ortega, la versión de esa avenida que nos da Gaos, que es un español trasterrado. Después viene durante 30 años Julián Marías. Después viene Avellán a hablar de Ortega en Iberoamérica. Y después viene este hombre, José Luis Gómez Martínez, a sostener, incluso Gómez Martínez termina afirmando la influencia directa de Ortega en la filosofía de la liberación. En un libro, Pensamiento de la liberación, proyección de Ortega en Iberoamérica. La filosofía de la liberación nace a partir de Medellín del 68. Como vemos, es un relato que da para todos y para todos los gustos. Vayamos al punto. Ortega llegó por primera vez a América en 1916. Llegó a Argentina, a Buenos Aires. Y viajó por el interior del país, 1916. Se quedó 6 meses dando conferencias, seminarios. Fue muy bien recibido por los hombres ya formados filosóficamente, esos hombres de la generación del 10 que nosotros hablamos. Fue recibido por Alejandro Korn, Alberini, Alberto Rugget, viajó a Tucumán, ¿no es cierto? Franceschi, Alfredo Franceschi, Taborda, Terán, Quesada, que era mayor, Gálvez, Rojas, hombres pertenecientes incluso, Ortega les vino al dedillo. ¿Por qué? Porque Ortega tenía un espiritualismo larvado.
y estos hombres también. Entonces esa especie de espiritualismo filosófico hizo que a estos hombres se encontraran muy cómodos con Ortega, porque tampoco estos filósofos, en este caso argentino, tenían tanta solidez intelectual. Había una especie de espiritualismo larvado que se opuso al positivismo, ¿no? Pero ellos no hicieron escuela. Y Ortega les vino como anillo al dedo, porque su autoridad como pensador europeo venía a consolidar un espiritualismo larvado, un espiritualismo menor. Pero en realidad Ortega no tiene ninguna influencia sobre esta gente. No tiene influencia. Ortega aparece en los medios. Pero sí hay un pensador español que tiene mucha influencia, que viene 2 años después, en 1918, que es Eugenio Dors. Por supuesto, Eugenio Dors es un pensador que está de alguna manera demonizado, porque Eugenio Dors no, ¿cómo podíamos decir? Eugenio Dors no estuvo en contra de Franco. Esto es así. Y él llegó 2 años después. Y entonces Dors funda el colegio novecentista. Aparte Dors, no, más allá de este juicio, esta vinculación política, lo que tiene Dors es un pensamiento ya no conformista. Dors trata de pensar por su cuenta, no a partir de la influencia de los filósofos alemanes, como sucede con Ortega. Ortega tiene una gran dependencia de los filósofos alemanes, de Heidegger, de Dilthey, y sobre todo todos los filósofos de la vida. Tiene una gran dependencia porque él los traduce a esos filósofos, los hace traducir a esos filósofos. Esto no va en demérito de Ortega, pero en el sentido de que en el caso de Dors tiene una mayor personalidad filosófica, más definida. Y Dors crea el colegio novecentista, donde está José Gabriel y donde van a estar Ventura Pesolano, Tomás Casares, que de alguna manera ese colegio novecentista apoyó el movimiento de la reforma del 18, y que fue la primera reforma universitaria. Se le sacó la universidad, se le sacó la administración de la universidad a la iglesia y pasó a manos laicas. Ortega regresa después 2 veces más, en 1928, en donde difundió la filosofía alemana, de Ricker, de Dilthey, de Dietrich, de Scheler, y Ortega comienza a sacar comienza a difundir toda esta filosofía alemana. Esta vez su auditorio ya no son los miembros, ya no son los miembros de la generación del 10 en el 28, sino que lo van a escuchar los miembros jóvenes de la generación del 25. Y ahí hay 3 filósofos importantísimos, que son Carlos Astrada, Nimio de Anquín y Luis Juan Guerrero, o Juan Luis Guerrero. Estos son los dos, hay 2 cordobeses y el otro es de acá de Varadero. Y que ellos son doctores en filosofía por Europa, que han hecho sus doctorados en Alemania, que están al tanto de lo que sucedía en ese momento en el mundo de las ideas, y son muy críticos Ortega, porque Ortega se había de alguna manera envalentonado con sus meditaciones, al no encontrar una resistencia en el 16, ya cuando vino envalentonado, entonces dijo cosas así, por ejemplo, la Argentina es el país de la promesa, porque la pampa es un horizonte infinito que promete, promete y promete. Otra idea extraordinaria de Ortega: Buenos Aires es la ciudad de la esperanza, porque tiene muchos árboles, y los árboles tienen hojas verdes,
y el verde es el color de la esperanza. Bueno, al decir estas cosas, obviamente que yo la estoy diciendo descontextualizada, pero bueno, al decir esto, estos jóvenes filósofos se le plantaron en firme y escribieron artículos muy críticos sobre Ortega. Bueno, ahí lo tratan de divulgador de la filosofía, etcétera, etcétera. Y en el 37, vuelve Ortega en el 37, así en el 16, en el 28, en el 36. Y en el 37, ¿qué hace Ortega? Ortega se vincula en Buenos Aires con un compatriota de él, Francisco Romero, que era el famoso capitán filósofo, porque había estudiado en la carrera militar acá en Argentina, era de origen sevillano, y entonces había estudiado la carrera militar, había llegado a capitán del ejército, pero después se volcó por la filosofía. Bueno, entonces Alejandro Korn siempre decía el capitán filósofo. Bueno, este capitán filósofo fue como Ortega, como un gran divulgador de la filosofía. Ahí comienza la revista de Occidente a sacar cuánto libro alemán aparece editado, y comienzan a editar una cosa muy interesante, autores americanos. Por ejemplo, el primer trabajo sobre Heidegger escrito por un hispanoamericano, el trabajo de Wagner de Reina, que fue discípulo de Heidegger, el peruano, que se llama Ontología Fundamental de Heidegger, lo saca Losada, que manejaba, la editorial Losada la manejaba acá en Argentina, la manejaba el capitán filósofo. Esta es la intervención, el mito de Ortega. Es decir, Ortega tuvo una influencia relativa respecto del pensamiento americano. Ortega más que nada abrió puertas, divulgó ideas alemanas y editó libros. Bueno, pasamos ahora a una publicidad y luego continuamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El segundo momento significativo en el siglo XX, el primero fue el del centenario, el segundo momento significativo o movimiento que se da es lo que se llama la generación del 40. Esta generación del 40 comienza a pensar no solo desde el punto de vista cultural, sino también del punto de vista político y del punto de vista económico. Está buscando una independencia también política y económica. En Argentina se da, en esta generación del 40, se da lo que se llamó el movimiento de Forja. En Bolivia se da el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, con la figura de Paz Estenssoro, que incluso llega al poder, después no lo dejan asumir. El tema del peronismo, que aparece también en esos años, es decir, aparece Getúlio Vargas en Brasil, Ibáñez del Campo en Chile, es decir, Pedro Albizu Campos, que fue preso en Centroamérica,
Jacobo Arbenz, Arévalo antes que Arbenz en Guatemala. En fin, nosotros nos encontramos con que esta generación tiene una participación no solo cultural, sino política y económica. ¿Qué se plantea esta gente? Esta gente se plantea lo siguiente, que es, el nacionalismo europeo se identifica con la idea de Estado-nación, y el nacionalismo hispanoamericano tiene que identificarse con la idea de nación-pueblo. La identificación que obedece a una doble exigencia histórica, esta de nación-pueblo, a la integración étnica y cultural en la formación de nuestra identidad a través de la simbiosis, el mestizaje, la cultura de síntesis. Y B, el carácter revolucionario de nuestros propios pueblos expresado en la movilidad social y política que se da en Iberoamérica a diferencia de Europa. Es decir, estos son dos rasgos que esta generación se da cuenta. La generación dice, primero, nosotros tenemos que constituir un Estado-nación, pero este Estado-nación parte de la identificación de las categorías de nación y de pueblo. Y por otra parte, este pueblo es socialmente activo. ¿Por qué? Porque puede ser otras cosas. Es decir, el hombre que llega a América, el hombre que nace en América, no se pasa 5 generaciones bollereando las vacas ni pastoreando las ovejas. El padre bollerea las vacas y el hijo es presidente de la República. Esta movilidad social hace que estos pueblos sean política y cultural y económicamente activos. Esta generación, podemos citar algunos de esta generación, por ejemplo, Bianchini en Argentina, con Mito y Política, El ser visto desde América, Carlos Astrada, El mito gaucho en el 48, Luis Juan Guerrero, 3 temas de filosofía en las entrañas del Facundo, Scalabrini Ortiz, El hombre que está solo y espera, Alejandro Bunge, La nueva Argentina del 40, en Uruguay Alberto Zunfelde, El problema de la cultura americana del 43, Picón Salas en Venezuela, de la conquista a la independencia en el 44, Pequeño tratado de la tradición en el 51, Gilberto Freire en Brasil, Casa Grande o Senzala, me equivoqué, antes se lo atribuí, Casa Grande o Senzala es de Gilberto Freire, no de Euclides da Cunha. De Euclides da Cunha es O Sertão, El Sertão. El Sergio Huarque de Holanda, Raíces del Brasil, del 36, en Paraguay Natalicio González, que fue electo presidente de la República y no lo dejaron asumir, o se asumió poco tiempo duró, se tuvo que refugiar en Argentina. Raíz errante, en Bolivia Frankovich saca Pachamama, diálogo sobre el porvenir de la cultura en el 42, Roberto Prudencio, Sentido y proyección del Collasuyo, Carlos Montenegro, que es para mí uno de los más grandes pensadores políticos revolucionarios de América del Sur, es también boliviano, Nacionalismo y coloniaje. En Chile, Joaquín Edward Bello, Nacionalismo continental en el 35, El roto en el 42, en Puerto Rico Antonio Pedreira, con insularismo en el 34, Luis Palé Matos, Tuntum Burundanga también, en Costa Rica Joaquín Mongen con su repertorio americano, que comienza en el 18 y termina en el 58. Después tenemos un poco más acá los trabajos en Argentina de Arturo Jaureche, en México hay una parte de Octavio Paz interesantísima, que es El laberinto de la soledad, Edmundo O'Gorman, La invención de América, Antonio Gómez Robledo, La idea y experiencia de América. En Guatemala, Luis Cardosa Aragón, Guatemala, las líneas de la mano. Juan José Arévalo, que nombramos antes, Hispania en el 54. Wagner de Reina, Destino y vocación de Iberoamérica. El problema de América,
en Maíz Vallenilla, Justo Pastor Benítez, Formación Social del Pueblo Paraguayo, en Chile Jaime Izaguirre, Fisonomía Histórica de Chile, Hispanoamérica del Dolor, un escrito póstumo extraordinario, Osvaldo Lira, Hispanidad y Mestizaje en el 52, en Colombia Carlos Caballero Calderón, Lo que Hispanoamérica representa en el mundo, por ejemplo. Caballero Calderón dice, Europa tiene historia, nosotros tenemos paisaje. Bueno, esto es un tema para desarrollar. En Brasil, José Galbao de Sousa, el bloque hispanoamericano y la comunidad lusitana. En Cuba, Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos. Este es el momento más importante de producción genuina americana. La generación del 40, en la universidad, en la academia, en la vida, en la política. La generación del 40 ha sido lo más granado que dio el pensamiento americano. Viene un tercer momento, que tenemos autores cuya producción gira para atrás y para adelante de los años 70. Es decir, para atrás gira, podemos poner como fecha el 59, esta generación, que es la Revolución Cubana, y para adelante la Restauración Democrática de los años 80. Así que, desde la Revolución Cubana a la Restauración Democrática en todos nuestros países a partir de los años 80, ahí este es el tercer momento donde se producen algunos hechos que son interesantes. Es un periodo de 20 años. El primer punto es el surgimiento del marxismo como opción real de poder con la Revolución Cubana. Ya a partir de los años 58, la hipótesis de los conflictos de los diferentes ejércitos hispanoamericanos fue la guerra contra el comunismo, la hipótesis de la seguridad nacional, plasmada luego en la doctrina de la seguridad nacional. Esto es un punto importante en nuestra América, es decir, el marxismo como opción real. Hasta Cuba no era una opción real el marxismo. El otro hecho interesante es la aparición de la narrativa con luz propia, expresada a través del boom de la narrativa que le llaman latinoamericana. Bueno, ya en este programa alguna vez hemos dicho que es un gravísimo error denominarnos a nosotros latinoamericanos. Esta es una categoría creada por los franceses para curarse en salud, para intervenir en América. Nosotros propiamente nos podemos denominar un montón. Primero nos podemos denominar americanos. Somos tan americanos como lo que se dice, como los norteamericanos, que parece que se quedaron con el nombre. Segundo, nos podemos denominar hispanoamericanos. ¿Por qué? Bueno, porque formamos parte de la hispanía. Tercero, nos podemos denominar iberoamericanos, también con propiedad porque incorporamos a Brasil. Cuarto, nos podemos denominar indianos. A mí me gusta. Nacimos en Indias, somos indianos, también me gusta. Podemos denominarnos indoamericanos, también ponemos el aspecto indio. Podemos denominarnos criollos americanos, bueno, ponemos más en el aspecto. Fíjense todas las formas. Pero de las formas que no nos podemos denominar son, no nos podemos, la forma más espuria es denominarlos latinoamericanos. Esto no tiene nada que ver con nosotros, pero lo que sucede es que es una categoría que fue manejada por los centros de poder, porque el marxismo nos denomina latinoamericanos, la iglesia nos denomina latinoamericanos, los yanquis nos denominan latinoamericanos y los liberales nos denominan latinoamericanos. Entonces hay una especie de fuerza democrática de las cosas que hace que la gente se autodenomine latinoamericano, pero eso de latinoamericano no existe. Existen los latinos, que son los italianos que nacieron en el Lacio, o cerca de la zona del Lacio. Vuelvo a este tema, entonces, el boom de la literatura latinoamericana, que parte de los 60, bueno, y ahí tenemos, ¿no? Yo que sé, Carlos Fuentes, con Artemio, la muerte de Artemio Cruz, Rayuela de Cortázar, La ciudad de los perros de Vargas Llosa, 100 años de soledad de García Márquez, Tristes tópicos de Gabriel Infante,
de dónde son los cantantes de Severo Sardú, la traición de Rita Gerbo de Miguel Puy, el obsceno pájaro de la noche de José Donoso, Yo el Supremo de Roabasto. Inicialmente todos ellos apoyan la Revolución Cubana. A estos autores se incorporaron otros con obra anterior como Juan Rulfo, Augusto Monterroso, José Lezama Lima, Mario Benedetti, Juan Carlos Sonetti, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Roberto Ar, Filisberto Hernández. Así como Europa tuvo su mayo del 68, América tuvo su Medellín del 68, que dio comienzo a la filosofía, a la teología y la filosofía de la liberación. La conferencia de Medellín no es solo una consecuencia del Vaticano II, inspirada en el documento conciliar Gaudium et Spes, con alegría y esperanza, que analiza la realidad social del Evangelio, sino además sucedió que los obispos del CELAM llegaron influenciados por el diálogo previo de los años 62-63 entre católicos y marxistas. Por Chile se dio este diálogo entre Altamirano y Bres. En Argentina, Conrado Eguerlán, que fue nuestro profesor, que era católico, con Mazota y Rosinger, el León Rosinger, el padre de este otro Rosinger, que es el discípulo, que es el filósofo de Mariano Grondona, que es un publicista liberal que tenemos acá. Diálogo importado que tenía lugar en Europa entre Roger Garaudy y Louis Althusser por el marxismo y el equipo de la revista Esprit, que era el equipo de marcada influencia jesuítica. Entonces, eso produce el surgimiento de la teología de la liberación, que en realidad es una teología con categorías europeas, es decir, no hay ninguna categoría americana propiamente tal. Pero la consecuencia de esa teología de la liberación hace que se produzca el surgimiento de lo que se denominó la filosofía de la liberación. Este tema de la filosofía de la liberación, el punto de partida que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Argentina se da en el Congreso de Filosofía del 72. Y esta filosofía de la liberación, para ir rápido, ¿no? Tiene dos variantes. Una variante que es marxista, típicamente marxista, el caso de Enrique Dussel, el caso de Rangel, el caso de Horacio Ceruti Gulber, el caso de Galeano, Eduardo Galeano, profesor de literatura, pero también lo ponemos para Arturo Roy en Argentina, que fue profesor de filosofía. Es decir, este es el de carácter marxista. Y después hay un pensamiento de la filosofía de la liberación, algunos no lo consideran como tal, que es la filosofía popular de la liberación. Entonces, en la filosofía popular de la liberación hay otro grupo de pensadores que son populares, que forman parte, en el caso de Argentina, forman parte del peronismo. Es decir, hubo un hombre que, si bien no fue peronista del todo, pero que colabora que lo ve con buenos ojos, que fue Rodolfo Kusch, que fue un antropólogo que hizo filosofía, en realidad, ¿no? Un antropólogo pero después tenemos pensadores como en el caso de Dianquín, que tuvo una influencia fabulosa. Otros pensadores, acaba de fallecer Máximo Chaparro en Santa Fe, Silvio Maresca, yo mismo, estamos dentro de ese pensamiento popular de la liberación, ¿no? No decimos filosofía de la liberación porque después hubo otros que quedaron ahí como una especie de viudas de la filosofía de la liberación, que transformaron ese pensamiento en un programa. Y la filosofía no se piensa como programa, la filosofía se piensa sobre problemas, que es una cosa diferente. Entonces, el marxismo, ¿pero qué pasa?
se sufre una influencia de la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Pero esta influencia de la Revolución Cubana también la sufren los grandes movimientos nacionales. Estos movimientos nacionales, cuando sufren la influencia, comienza todo el tema del extrañamiento, porque esa influencia, cuando se da en los grandes movimientos, comienza el extrañamiento o las escisiones en estos grandes movimientos. Así, por ejemplo, toda la influencia, todo lo que se llama la cubanización del peronismo, termina finalmente en los grupos armados. Bueno, la historia ya es muy reciente para seguir con este tema. El marxismo en América fracasa, porque bueno, también fracasa en Europa, pero en América fracasa. ¿Por qué? Porque pierde espesor intelectual. Hoy el marxismo está vivo solamente en los disidentes más lúcidos a la ortodoxia marxista, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy el marxismo en el mundo está en los disidentes más lúcidos que, yo qué sé, el esloveno Zizek, por ejemplo, puede estar presente en él, o en autores como sociólogos como Samir Amin, pero no está presente con espesor popular, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar? Para terminar, termina esta experiencia de los años 80, vienen los años a partir de 1983. Nosotros tenemos una década en toda América, una década de liberalismo, fundamentalista, por así decir. Y en el caso de la filosofía, nos involucra a nosotros, por lo menos para darlo a conocer, tuvimos una linda experiencia a partir de los años, en el lustro que va del 94 al 99, que editamos una revista que se denominó Disenso, una revista de metapolítica, donde incorporamos a todos los pensadores que pudimos del mundo iberoamericano. Y en cada número escribía un autor de cada uno de nuestros países. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Lo que planteamos nosotros dijimos, bueno, ante este nuevo orden mundial, inaugurado por el padre George Bush padre en 1991, nosotros propusimos el disenso como método. Bueno, esto sería a grandes rasgos y con la bota de 7 leguas lo que ha sido el desarrollo del pensamiento filosófico en América desde sus comienzos hasta nuestros días. Buenas noches y muchas gracias.